Buenas, les saluda Ernesto García de la página de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad con otro nuevo video referente a lo que es almacenamiento de base de datos y vamos a ver de manera sencilla cómo podemos trabajar con una pequeña base de datos en donde la novedad aquí es que utilizamos diferentes controles. Entre ellos está lo que es colocar una fecha y lo que es trabajar con email y con datos de tipo fecha y hora. Bueno, esta es la base de datos que para nosotros son 9 campos y bueno, 10 campos utilizando lo que es fecha y hora y el nombre de la máquina. Lo cierro porque lo interesante de esto es que no es necesario que la base de datos esté abierta, sino más bien estando cerrada logramos la protección del archivo. Bueno, iré a la parte programativa. Entro a la parte programativa, tenemos un formulario muy importante que es el ingreso de múltiples campos con diferentes tipos de ítem, ¿no? Por ejemplo, acá lo que es nombre, que es un cuadro de texto, una fecha, que acá lo interesante es que va a permitirme sacar un modelo de fecha. En otras palabras, va a permitir utilizar este panel de formulario donde permito con solamente hacer clic en donde yo deseo, va a poder seleccionar la fecha. Es algo muy interesante ello porque me va a permitir evitar errores, el factor humano. Luego de ello, ¿qué tenemos? Luego de ello tenemos lo que es el sexo, masculino, femenino, la calificación, que hay un conjunto de valores que se va a poder seleccionar, el número de celular que también está validado, el email que también está validado de tal forma de que se puede detectar si hay algún error a la hora que se ingresa el email. Dirección que permite si por A o B la dirección es demasiado larga. Y bueno, también acá en el procedimiento de guardado, bueno, vamos a ir más bien al procedimiento para observar ciertos detalles. Acá tenemos un procedimiento donde me va a permitir hacer la limpieza. También trabajo con colores. En este caso ya opté por trabajar con un color, en el caso de fondo blanco, cuando quiero restablecer o limpiar todas las casillas, inicializar los diferentes, el combo box de calificación lo inicializo en 6 valores: primaria, secundaria, técnico, superior, bachiller, maestría, doctorado. Y el email, algo muy interesante, estoy utilizando con un creador de verificador que permite verificar que ciertos caracteres se hayan ingresado y de tal manera que esto me permite validar lo que es el email. Por ejemplo, si no ingreso el arroba, entonces la máquina lo detecta, ¿no? Bueno, son detalles que lo van a observar con la ejecución. Validar la entrada, como hemos dicho, siempre se valida la entrada, es un procedimiento habitual para las personas que trabajamos en este ámbito, es necesario validar. Por ejemplo, que ninguna casilla esté vacía, tanto el nombre, la fecha tampoco debe estar vacía y se muestran los diferentes mensajes. ¿Cuál es la salvedad de que se coloca el color magenta para el caso de que hay un error? Si por A o B el campo es vacío o la fecha está vacía, cualquiera de los elementos que utilicemos esté vacío, la máquina me va a mostrar un fondo de color fucsia, ¿no? Magenta en este caso, y de tal manera que me va a indicar que el cursor se va a dirigir a ese objeto y va a permitir ingresar el dato faltante. En el caso del celular también, ¿no? Si es dato numérico, si el tamaño es menor que 9, obviamente si es menor que 9, entonces el celular no es número de celular, o si está vacío. Entonces en esos casos se puede detectar. En el caso del email, obviamente la validación está en la parte superior, correcto, y obviamente acá simplemente se hace una utilización de la función, ¿no? Por ejemplo, acá se nota, ¿no? Se está utilizando la función valida email. La dirección, que obviamente el campo de cuadro de texto se ha ampliado a múltiples líneas para que permita colocar datos más extensos. Bueno, también está la opción de guardar, que en la opción de guardado sí hay algo muy peculiar, ¿no? Que debemos tomar en cuenta. Bueno, la ruta del archivo de la base de datos tiene que estar en la misma ruta donde está el archivo de la macros. ¿Correcto? Y aparte de ello, ¿qué más? Va a verificar si existe el archivo, para lo cual se debe ingresar el nombre del archivo de esta manera, ¿no?
tengo que yo tener el nombre del archivo, que puede ser cualquier nombre en sí, ¿no? Pero bueno, en este caso necesito indicarle el nombre del archivo. Lo interesante de esto es que el archivo es abierto de manera oculta, no está visible y si por A o B, si es de todo, a veces se suele proteger los diferentes libros para que sea de solo escritura. Y acá me muestra, pero no, si el libro está abierto, me muestra la base de datos está en uso, ¿no? Y obviamente no me permite ingresar el dato. Solamente cuando el libro no está abierto, obviamente me va a permitir ingresar la información. Va a leer la cantidad de filas utilizando un comando que permite contar la cantidad de líneas que aparece de la región seleccionada, ¿no? Y con este indicador de fila me va a permitir ingresar en toda una fila y en las diferentes columnas los diferentes datos que se han ingresado en los objetos, dándole formato a los que son fechas, ¿no? Por ejemplo, acá le damos el formato para lo que es el formato de la fecha de ahora, en qué momento se está ingresando. Acá a la hora de cerrar salva los datos y obviamente limpia el objeto que es el objeto que se abre, que es el caso del libro. Y obviamente todo esto se hace de forma oculta. Se va a mostrar seguramente una pequeña ralentización, ¿no? Se va a hacer un poco lento, pero de todas maneras se va a poder actualizar. Y me muestra al final este mensaje que los datos fueron transferidos con éxito. Y lo vamos a verificar. Esto es para aperturar el libro, aperturar el formulario. En el formulario de múltiples datos hay que recordarle de que acá se está utilizando este formulario, el formulario My Calendar. No es propio mío, es de otra página y obviamente en base a descargar un aplicativo que el mismo dueño de esa página lo permite, uno le puede hacer modificaciones y reutilizar este procedimiento de calendario. Bueno, pero acá lo interesante está en que hay que saber utilizarlo. Acá solamente hay que poner para que utilice ese formulario My Calendar Data Picker y se almacena en un cuadro de texto, en una variable de tipo string. Y luego a través de formato se da el formato tipo fecha. Listo. Bueno, ya hemos explicado toda la explicación necesaria y solamente vamos de frente a la ejecución de la información. Le pongo acceder y acá tenemos la información. Para ello observamos previamente de que la información, el archivo está cerrado. Lo vamos a abrir nuevamente para que ustedes vean que está cerrado. Abrir base de datos, está vacío y está cerrado a la hora que haga cerrar el archivo. Listo. Pongo abrir y acá le pongo, por ejemplo, en el caso de mi nombre, Ernesto García. Acá se puede hacer varios detalles, ¿no? Como especie de consistenciar, de tal manera que la información se ingrese todo mayúscula. Pero bueno, son detalles que uno puede ir mejorando en el formulario. Acá la fecha, hago un clic, lo que les decía, ¿no? Puedo seleccionar cualquier fecha, por ejemplo, febrero, día 4, ya está, masculino, calificación, bachiller, celular, 988. Bueno, puedo poner cualquier dato, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cosa es que sean 9 datos. Email, García S. Lo curioso, por ejemplo, no le pongo el dato del arroba, ni le pongo el email, nada. Le pongo guardar y me va a mostrar lo que les decía, ¿no? ¿Quiere transferir los datos? Sí. Por favor, introduzca una identificación del correo electrónico. Eso lo hace con todos los campos. Solamente acá, bueno, para ahorrar tiempo, simplemente estoy validando para esta información. Entonces yo tengo que poner arroba gmail.com. Si no, la máquina no me lo acepta. Ya está. Y le pongo quiero guardar datos, si es que quisiera guardar, y la máquina me está diciendo que falta la dirección. Girón. Listo. Le pongo guardar y automáticamente deseo transferir. Como ya todos los datos están llenos, observarán que todos los datos han sido ingresados, le pongo sí y la máquina hace un pequeño parpadeo y va a borrar los diferentes objetos. Datos transferidos con éxito. Listo. Vamos a ingresar un segundo registro. Listo. La fecha. También se puede hacer un doble clic en este cuadro y también me va a aparecer, ¿no? Le ponemos abril 23. Ya está. La salvedad de que este formulario se puede reutilizar desde el 2019 para adelante, ¿no? Femenino.
Como le dije anteriormente, yo le pongo guardar y va a aparecer este detalle. Seleccione el menú desplegable, quiere decir de que no me va a permitir guardar mientras que no se ingrese todo. Por ejemplo, acá le pongo 8 datos, le pongo guardar. ¿Quiere transferir los datos? Sí. Introduzca el número de celular correctamente. Está validado de tal forma que tiene que ser 9 datos, si no, no va a ingresar. Ahí ya le he ingresado el 9º dato y ahora me pide el correo, ¿no? Listo. Y le pongo la dirección. Listo. Ya está. Y lo guardo. Y obviamente quiero transferir, sí. Y obviamente se habrá transferido la información. Listo. Como verán es bastante fácil e interesante porque ya tenemos este formulario de fecha que me permite seleccionar la fecha del 2019 hacia adelante. Si deseo limpiar, que solamente hace el limpiado. Y bueno, lo voy a cerrar para verificar a ver si la data. Tengo 2 datos que he ingresado. A ver, vamos a abrir el objeto de base de datos. Y ahí deben estar los 2 datos ingresados. Como verán, no es nada del otro mundo. Fácil y sencillo. Espero que les haya gustado, porque no es nada del otro mundo. Lo interesante es, como les dije hace un momento, que permite lo de la fecha. Bueno, espero que les haya gustado. Eje Soluciones Integrales, manito arriba, suscríbanse a mi canal. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.